¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Diálogo Abierto. Carla Jarada, Perla Berríos, comenzamos esta edición con información importante sobre el COVID-19 en la semana número 34. Así es, día 34. Perdón, el día número 34. Día 30, es que de verdad que con esta cuarentena vamos perdiendo un poco la noción, pero el chiste es que cuando nos reactivemos ya estemos listos, así que no hay que perdernos en los días. Hoy el programa va a estar bastante nutrido, sobre todo porque hoy hay varias dudas y varias preguntas que hacerle. Vamos a empezar rápidamente con Víctor Zamora Mejía, ministro de Salud, que ya se encuentra con nosotros. Ministro, ¿cómo está? Buenos días. ¿Qué tal? Muy Bienvenido a buenos Diálogo días. Abierto. Gracias por la invitación. ¿Qué tal, ministro? Bueno, a ver, detrás de cámaras yo le preguntaba si ya nos encontrábamos en el pico de la situación, porque claro, luego del pico viene un descenso. Sí. ¿En qué momento del proceso nos encontramos específicamente? Bueno, nosotros habíamos dicho que estas 2 semanas iban a ser las más difíciles porque justamente nos encontramos en ascenso hacia la última parte más alta de la meseta, ¿no? Y esa meseta se calcula que vamos a llegar entre el 23 y 26, ¿no? Porque los cálculos son estadísticos, ¿no? No tienen una precisión así exacta, pero es alrededor de esas fechas que vamos a llegar y luego vamos a empezar a descender lentamente. Esto coincide con el fin, supuestamente, de la cuarentena, el día 26. De la cuarentena tal y como la conocemos hoy, ¿no? Porque ciertamente vamos a empezar a tener otras medidas que permitan balancear el regreso a la economía productiva, porque la economía está ciertamente detenida, y balancearlo con la medida principal, que es el distanciamiento social. ¿Cómo hacemos para regresar a los trabajos, a las actividades y al mismo tiempo mantengamos nuestra distancia social? Ahora, hay trabajos que todavía pueden permitirse hacer teletrabajo, Sí, ¿cierto? Hay algunos, cierto. hay algunos que no. No. Pero estos días de cuarentena nos han demostrado también que a la gente, no sé si no le importa, pero no lleva el distanciamiento y lo podemos ver en los mercados, lo hemos podido ver en las colas, lo hemos podido ver en los bancos. La gente no guarda el distanciamiento. Bueno, no toda la gente. No todo. Un cierto grupo de personas, ya sea porque están forzados por las condiciones en que viven, no pueden mantener el distanciamiento social, otros ciertamente por indisciplina, pero fijémonos en la gran mayoría. La gran mayoría de nosotros sí lo hemos hecho. Hemos mantenido nuestro distanciamiento social, nos hemos aislado, usamos nuestra mascarilla, nos lavamos las manos. Si la mayoría de la gente no nos hubiéramos comportado como debíamos, no hubiese sido posible bajar el impacto de la epidemia en la sociedad. Pero hubo días, si me permites, hubo días en que hubo contagios de 1000 personas. Y Sí, creo claro. que ahí es como que nos asustamos. Es cierto también que el número de pruebas subió, ¿no? No, pero además, aunque no hubiese subido el número de pruebas, digamos, el número de contagios hubiese subido, es lo natural en una epidemia. ¿Qué es lo que nosotros hemos logrado? Que en vez de que sean 1000 personas las que se contagian día, si no hubiésemos hecho nada, hubieran sido pues 10.000, ¿no? Porque nosotros hemos logrado eso como país. Excepcionalmente nuestra sociedad comparado con otros países. Digamos, el número de contagios se duplica cada 5 días. ¿Siguen manejando esa cifra? Cada 5 días, ya no. Esa es la razón por la cual nuestra cuarentena no va a ser igual hacia adelante como que es hoy. En el sur del país, la epidemia más bien es de muy pocos casos, ¿no? Estoy hablando de Ayacucho, Huancavelica, Madre de Dios, Apurímac. Son muy pocos casos. En cambio, en el norte estoy hablando de Lambayeque, estoy hablando de Iquitos, o Tumbes, Piura, donde sí la epidemia es mucho más grande que en el sur. En Lima concentra la mayor cantidad de casos, pero es una epidemia más bien intermedia. Entonces, no se puede en este momento, ya con los datos, catalogar al Perú de igual manera. Justamente a eso iba, porque ¿cuál es el ratio de contagio que le puede permitir a una sociedad flexibilizar estas medidas de aislamiento social? Bueno, en el caso general se dice pues, que una persona con coronavirus contagia entre 2 y 3 personas, ¿no es cierto? Sin embargo, cuanto más conglomerado esté la vida de la gente, esa contagiosidad aumenta. Por ejemplo,
Si nosotros vamos a un día regular a Gamarra como la conocíamos, el grado de contagiosidad va a ser más alto por el contacto más íntimo que existe entre la gente, ¿no? En el metro, en el tren, en las combis y en el propio mercado. Es esa razón por la cual hasta hoy, hasta el día de hoy, un problema central sigue siendo los mercados de abasto, que hay conglomerados. Una de las cosas que usted ha propuesto, y es interesante, es cambiar el sistema de salud, que fue donde ha caído los reflectores en nuestras deficiencias. Sí. ¿Cómo vamos a hacer? Porque usted mismo en la práctica ha mencionado que todo está trabajando como un solo sistema, Sí. porque estamos en una emergencia. Correcto. ¿Cómo va a ser? Y eso tiene que ver con lo que hablábamos antes de empezar, con los plantones y los contratos y los cambios que ha habido. ¿Cómo se va a manejar eso? Mire, nosotros tenemos un sistema fragmentado en varias piezas, ¿no? Tú estás en el salud, estás en el CIS, yo puedo estar en una sanidad de la policía, otro tiene un seguro privado. Cada uno, digamos, se salva como puede en el sistema de salud, ¿no? Y mucha gente no tiene nada. De esos subsistemas, la mayoría son públicos. Las sanidades de la policía, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Salud y la Seguridad Social son fundamentalmente públicos y tienen distintos fondos, distintas gerencias, todo fragmentado. Ese ha sido un mal y sigue siendo un mal en el Perú por muchos años. Todos los estudios van a lo mismo. El sistema fragmentado del Perú lo debilita. ¿Qué es lo que hay que hacer? Como otros países, la mayoría de los países de Europa, tienen un solo sistema de salud público, financiado por impuestos. Hacia eso debemos ir y en el acuerdo nacional, en los acuerdos de los partidos, todos firman que eso es lo que hay que hacer. Esta es la oportunidad de construir de esta emergencia, de este drama que estamos viviendo, el nuevo sistema de salud público del Perú. ¿Cuánto tiempo nos va a tomar construir este nuevo sistema de salud público? Bueno, la mayor parte de los estudios ya están hechos. Sabemos cuánto cuesta, sabemos dónde están los fondos, sabemos... Lo que pasa es que se necesita una fuerte decisión política. Y la decisión política se expresa el día de hoy en haber generado el Comando COVID. El Comando COVID ya los tiene a todos sentados juntos y intercambian, ¿no? ¿Cuántas camas tienes tú? ¿Cuánta gente tienes tú? ¿Cuántos hospitales? ¿Dónde podemos poner este paciente? Entonces, ahí empieza a funcionar la unidad. Y esa unidad es posible. Nosotros no podríamos hoy manejar la cantidad de pacientes que se están manejando en condiciones muy difíciles si es que no nos hubiésemos unido. Y eso incorpora al sector privado. El sector privado también participa y creo que eso es una sana experiencia que Pero para ponerlo, digamos, en términos de tiempo, ¿por qué es importante? Porque esta pandemia ha desnudado justamente las falencias del sistema de salud, no solamente en nuestro país, sino en muchísimas partes del mundo, en América Latina, en la propia región. Entonces, ¿cuánto tiempo nos tomaría, digamos, igualarnos o tener una situación difícil como para enfrentar, ojalá nunca sea así, pero otra situación como esa, estar mucho más preparados? Bueno, el sistema nacional, el sistema de salud peruano, invierte 5.1% de su Producto Bruto Interno, 5.1%, uno de los más bajos de América Latina. Nosotros deberíamos llegar a invertir por lo menos 6% del Producto Bruto Interno público. Actualmente tenemos de ese 5.1, 3 punto y pico es público, el resto es privado. O sea, debemos duplicar la cantidad de fondos que se invierten en salud. Y no es que no haya, ¿no? Y no es que no haya, efectivamente, y no es que no haya techo fiscal. Bueno, ahorita estamos golpeadísimos económicamente, pero históricamente hemos podido hacer más. Otra cosa que también debemos hacer en el sistema de salud es que, aunque le pongamos más dinero, debemos sacar más bienes de ese dinero, o sea, debemos gestionarlo mejor. Y así vemos que hay en muchos lugares hospitales enormes, casi vacíos, porque no fueron planificados adecuadamente. A lo que voy es, ¿cómo unir ese sistema de salud? Claro, ahorita todos estamos con el tema de la unidad, sensibles, dándonos cuenta que si no funcionamos, no tenemos el número de camas, aún así creo que hay problemas, ¿no es cierto?, con los cuidados intensivos. El tema es que hay muchos intereses con el tema de la salud privada, porque claro, es rentable, pues, ¿no es cierto? ¿Cómo se va a paliar esa situación? ¿Cómo llegar a un sistema de salud universal para todos
si hay muchas diferencias sociales en nuestro Claro, la reforma estructural que debemos acometer, así como el presidente ha anunciado una reforma estructural en el sistema de pensiones, la reforma estructural del sistema público de salud es justamente unificar lo público, ¿no? Y entrar en una relación mucho más de distinto tipo con el sector privado, ¿no? Entonces, lo primero es unificar lo que tenemos fragmentado como público. No tiene sentido tener 5 o 6 subsistemas públicos, ¿no? Cuando somos además un país que no se caracteriza por ser riquísimo, ¿no? Y aunque fuéramos ricos, tampoco estamos para Hoy hay una tenerlo. denuncia en el Hospital Almenara. No cuentan camas suficientes para los casos de pacientes con COVID-19. Está en la portada del diario El Comercio. Los médicos afirman que los equipos de protección son de baja calidad y que no garantizan la seguridad del personal especializado. Dicen también que los pacientes con síntomas de COVID-19 están pernoctando afuera de emergencia, a la intemperie, en carpas, en sillas de ruedas. ¿Qué tiene que responder? Le sumo para que, ¿no? El DEATE, el Hospital DEATE, que ya no tiene camas en cuidados intensivos. Sí. Bueno, cuando nosotros afirmamos que íbamos a llegar a la parte más dura de la epidemia, era justamente eso, que en estas semanas se acumula la mayor cantidad de casos, ¿no? Tenemos dificultades, nadie niega de que nuestro sistema es pequeño frente a un monstruo que es la pandemia y que ha arrasado sistemas de salud mucho más grandes y mejor preparados como lo son los europeos. Sin embargo, nosotros lo que hemos ganado es en tiempo, lo que hemos ganado es en reducción de infecciones, pero nos está llegando una importante cantidad de gente que tiene la infección. Llegan a nuestros establecimientos y por más unidos que estamos, ya se empiezan a ver las colas, ya se empiezan a ver que las camas no son insuficientes y eso tensa a los recursos, ¿no es cierto? Nosotros tenemos déficits históricos en camas, en hospitales y en profesionales. Lo que hemos hecho en estas últimas semanas de llevar de 100 camas UCI a cerca de 500 camas UCI, de hacer 500 pruebas diarias, hacer 10.000 pruebas diarias, habla de que el sistema todavía puede dar más, pero estamos enfrentando una demanda enorme a su vez. En relación con los equipos de protección personal, son un bien escaso mundialmente y tanto la Seguridad Social, me consta, como nosotros estamos haciendo lo inimaginable para comprar equipos para la protección de nuestro personal. ¿Y estos equipos van a llegar a los médicos del Hospital Almenara? Están llegando, ciertamente no en los volúmenes que solían llegar antes, pero estamos distribuyendo. No hay un solo almacén en este momento, por lo menos del Ministerio de Salud, que uno puede encontrar una caja que esté esperando ser distribuida. Entran al almacén y salen, entran al almacén y salen. En el último mes nosotros hemos tenido ya 14 vuelos, por ejemplo, Iquitos, cada uno de 2 o 3 toneladas con equipo de protección personal para un sistema pequeño como es el de Iquitos, pero que es donde se necesita desesperadamente, ¿no? Bueno, porque Iquitos está... muy golpeado, muy golpeado. Una de las cosas que usted ha mencionado durante estas últimas semanas, que ha sido cuestionada creo que por la forma, digamos, uno dijo que todos en algún momento íbamos a contagiarnos, ¿no es cierto? Y usted ha dicho lo que queríamos era ganar tiempo, pero que en algún momento todos íbamos a estar contagiados. Y otra de las cosas que mencionó es que iban a haber muertos y unos iban a morir en su casa, otros iban a morir en las camas de los hospitales y probablemente en las calles. Eso ya está pasando. Se formó este comando humanitario. ¿Está pasando eso? Bueno, la enfermedad tiene 3 características, ¿no es cierto? El virus se contagia muy rápido, muy rápido. Si estamos cerca, nos contagiamos rapidísimo. Entonces, si nosotros violamos la regla social, no guardamos la distancia, no tenemos la mascarilla y no nos lavamos las manos, la probabilidad de contagio es altísima. Entonces, todos los que violan la regla social se van a contagiar. Eso délo por un hecho. No todos los que se contagian hacen la enfermedad grave. La segunda característica del virus es que se mantiene escondido. 5 días, 4 o 5 días, uno no lo puede encontrar con ninguna prueba. Está escondido, pero contagiando. Y la tercera característica es que es muy violento, especialmente en las personas mayores y con alguna enfermedad que lo debilita.
es muy violento. En unas cuantas horas uno puede pasar de estar conversando a faltarle el aire y tener que ingresar urgentemente a una unidad de cuidados intensivos. Muchas personas viven en la calle, muchos ancianos viven en la calle, muchos ancianos viven solos. Yo hago un llamado a la comunidad para, con la solidaridad que nos caracteriza, toquemos la puerta de nuestro vecino y preguntémosle, ¿está bien, señor Pepito? ¿Está bien, señora? No, porque viven solos. Y estas personas solas, que además pueden contraer la enfermedad, puede que no sepan el número a dónde llamar, o llamar y que no le contesten, o simplemente debilitarse y ya no, y perder un tiempo valioso que sus vecinos le pueden haber ayudado. Eso ciertamente es doloroso ver y está sucediendo en todo el mundo, ¿no? Ahora, empezamos con 500 pruebas diarias. El objetivo, me parece, son 12.000 pruebas diarias. Correcto. Actualmente, ¿cuántas pruebas se están realizando? Y de estas, ¿cuántas son pruebas rápidas y cuántas son moleculares? Nosotros hemos llegado de 500, hemos elevado hasta 9.000 pruebas diarias, ¿no? De hecho, entre ayer y el día de hoy hemos hecho cerca de 8.000 aproximadamente. Y el rango es una molecular por 3 pruebas rápidas, porque la prueba rápida es mucho más fácil de ejecutar. Nosotros también, hoy día, estamos a las 2 de la tarde está llegando el vuelo que procede de China con 500.000 de pruebas rápidas que vamos a seguir distribuyendo en todo el país, ¿no? Hay cierta duda sobre la fiabilidad de la prueba rápida a la luz de lo que ocurrió con el congresista Iñiguez, por ejemplo. A él se le hizo la prueba, se le envió a su casa, luego regresó, lamentablemente ahora ha fallecido. Y esto puesto sobre el tapete, ¿qué tan confiables son estas pruebas cuyo resultado no sería muy exacto en algunos casos? Toda prueba de laboratorio tiene un margen de error. ¿Cuál es el margen de error de las pruebas rápidas? Las pruebas rápidas pueden tener hasta 90% de confiabilidad y 10% de margen de error porque hay falsos negativos, que es lo que pasó con el excongresista, que ciertamente lamento que a sus familiares, mis condolencias. Lo cierto es que si, por ejemplo, si en el caso del congresista, sacan la prueba rápida es negativa, pero tiene todos los síntomas en una ciudad en la cual además está presente el virus. Ahí se debió actuar con el criterio clínico epidemiológico. ¿Pero fue atendido o no fue atendido? Porque digamos, ese es el cuestionamiento que ha quedado en el aire y no ha habido una respuesta. Justamente yo no quiero adelantar opinión. Su salud, yo he enviado al jefe de su salud, a Ucayali, para que él evalúe exactamente cuáles han sido los pasos y en dónde se quebró el proceso de atención, si es que se quebró. No dudo de lo que hemos estado viendo en las imágenes, ciertamente puede haber causado por las demoras, pero en su caso no se necesita, y mis colegas lo saben, llega un momento en que uno tiene que actuar por el criterio clínico epidemiológico. Si uno viene de Europa, tiene tos, tiene fiebre, dificultad a respirar, ¿qué es? Coronavirus. Luego le hace la prueba para descartar. Trátalo inmediatamente si lo ves en una situación de distrés respiratorio, como evidentemente se podía ver en las imágenes. Pero estamos ahora en una etapa en la que no necesariamente, ya pasamos esa etapa, en la que solamente eran las personas que venían de Europa o habían tenido contacto con personas que habían estado en el extranjero, ¿no? En realidad, cualquier persona que presente estos síntomas, por mucho que no se le haya hecho la prueba, ¿es considerado como sospechoso de coronavirus? En este momento acabamos de aprobar una nueva norma en la cual toda persona, tú, yo, ¿qué pasa cuando estás en tu casa y empiezas a toser? ¿No? Empiezas a toser, uy, ¿será coronavirus? Dicen, ¿no? Claro, entonces todos los profesionales ya están alertas. Si viene con problemas respiratorios, ya viene del Perú porque tenemos la enfermedad acá, tiene que pensar en coronavirus primero. Actúe como si fuera coronavirus, luego le hace la prueba. Preocúpese por la prueba ayuda a diagnosticar. No es una prueba que nos ayude a tratar. No varía el tratamiento por la prueba. Empiecen a tratar, colegas, empiecen a tratar y de manera temprana. ¿10% de margen de error es bastante alto? Depende, porque estamos en una epidemia. Si yo te viese en mi consultorio, digamos, en tiempos de paz, tranquilos, sin apuros, hazte esta prueba, ¿no? Te mandan al laboratorio, en el laboratorio con tranquilidad,
con toda la seguridad te toman la prueba en la clínica o en el hospital, ¿no? En condiciones normales. Seguramente ustedes han ido a una clínica, se han hecho examen de laboratorio, tranquilo. Pero si la prueba se tiene que hacer en el campo, salir a las casas, subir a los cerros, tocar la puerta, tomar la muestra, además de un germen altamente contagioso, con miedo, ¿no? Entonces, esa prueba, además, hay que llevarla en un container. Ese container tiene que atravesar la ciudad, llegar al laboratorio. Te imaginarás la gran cantidad de pruebas que se pierden ahí. No es como en tiempos de paz, estamos en tiempos de guerra. En condiciones de guerra, esa prueba nos ayuda más, porque solamente es un piquete, ¿no? Se espera 15 minutos y se tiene el resultado. ¿Por qué si esas pruebas son rápidas se demoran tanto en dar los resultados? Y se lo pregunto porque hay muchas personas que mencionan que están esperando hace una semana los resultados, que se están tratando efectivamente como coronavirus porque están acudiendo al mismo concepto que usted menciona, ¿no? Se están tratando como sospechosos aplicando a que son más educadas o tienen más información y llaman a un doctor y empiezan a medicarse o a tratarse. Pero siguen esperando los resultados y ya ha habido casos en que hay personas que han fallecido esperando los resultados. Claro, el resultado de la prueba rápida es en 15 minutos. En ese momento que te lo están haciendo, te dicen positivo. Entonces, ¿por qué demoran tanto los otros resultados? No, los moleculares. Los moleculares. Yo te tomo la muestra, Okay, pero... lo pongo en un container, llega al laboratorio, el laboratorio lo procesa y luego viene el resultado, ¿no? El proceso de una prueba de molecular demora 4 horas en el laboratorio. Ok, pero hay demoras. Hay demoras, ciertamente. O sea, no he venido acá a ocultar lo que ustedes saben perfectamente que sucede. Sin embargo, habiendo habido demoras sustantivas en el pasado de 2 a 3 días, hoy día esas se han reducido. Hemos pasado de 500 pruebas diarias a 9.000. De 500 pruebas moleculares a 9.000 pruebas moleculares y serológicas. Pero solo en las moleculares hemos pasado de 500 a 2.500 diarias. O sea, hemos pasado de un laboratorio a cerca de 11 laboratorios que están trabajando en este momento en todo el país, públicos y privados. Y pensamos ampliarlo todavía más. ¿Hay unos equipos, ministro, que pueden hacer la diferencia al momento de obtener los resultados de estas pruebas moleculares? Corríjame si no es así. Me refiero a los equipos termocicladores, me parece. El termociclador es el equipo que se usa... ¿Se está usando en el Perú? Sí, se usa en el Perú. Pero hay algunos que puedan dar el resultado en 24 horas y no en 72, no en 48. Claro, es como los equipos de laboratorio son exactamente como cualquier otro equipo. Una computadora X y luego una computadora 10X. La 10X es más veloz que la X. En los equipos de laboratorio también. Hay equipos antiguitos, medianos y súper modernos, ¿no? Entonces, nosotros estamos usando todos los equipos, ¿no? Ahora, vacuna. Una de los temas es la vacuna. Hay mucha información, hay fake news sobre la vacuna. Hace unos días conversaba con una representante de Pfizer y decía que sí, efectivamente ya estaba lista y que finalmente el mismo presidente ha mencionado que el primer trimestre del próximo año estaría lista la vacuna. El tema es que ¿va a ser accesible para todos esa vacuna? Bueno, yo vengo del campo de la salud pública, he trabajado muchísimos años en la Organización Mundial de la Salud, soy funcionario del Ministerio de Salud y he trabajado en cerca de 10 países y en todos esos países donde he trabajado en la Organización Mundial de la Salud creemos que las vacunas son un bien público. Esas vacunas deberían ser la patente, la distribución, la compra, debería ser acceso para todos. Ese es el concepto. No, pero en algunos casos siempre va a tener un costo, siempre va a tener un costo. Tiene que ser altamente subsidiado por los estados. Porque si yo tengo acceso a la vacuna, ¿no? Porque gano una cantidad X de dinero, la puedo comprar, me vacuno. Y ustedes no se pueden vacunar. ¿La sociedad está protegida? No está protegida, porque ustedes se van a enfermar y van a morir. La obligación del Estado es protegernos a todos y comprarlo con el impuesto que todos pagamos. Y ese debería ser, y luego, si el Perú, digamos, opta por esa política de vacunar a todos sus pobladores y el país vecino opta por no hacerlo, el país vecino se convierte en una amenaza para el resto del vecindario. Las vacunas deben ser un bien público global. Coronavirus lo demuestra. Ahora, ¿cómo va a ser este retorno controlado a las actividades?
a partir después del 26. ¿Podemos vivir ajustando cuarentenas, soltando cuarentenas o teniendo cuarentenas por periodos en lugares específicos? ¿Cuál es el planteamiento? Bueno, ningún país que ha optado por las cuarentenas tan restrictivas como la nuestra han salido todavía de ella, ¿no? Todos los países están pasito a paso tratando de salir, ¿no? Con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque la principal razón por la cual estamos acuarentenados es porque no queremos tener contacto. Cuando salgamos a la nueva fase, cuando cuando empecemos nuestra nueva vida del 26 para adelante, las actividades tienen que estar marcadas por la distancia. La distancia no ha cambiado. Debemos estar separados. Eso de que vamos a ir a la discoteca, no va a pasar. Eso que vamos a ir al estadio a celebrar y abrazarnos ante un gol, no va a pasar. Saludo con besito ya fue. Ya. Saludo con besito, así nomás de lejos, ¿no es cierto? Imagínate en el colegio. ¿Qué hacen los chicos? Llegan al colegio y aunque les pusieses una carpeta sí, una carpeta no, una carpeta sí, una carpeta no, el recreo tiene que ser separado. Ya no puedes compartir el borrador, ni el lápiz, ni el cuaderno, porque en todos estos objetos está el virus presente. Entonces, ¿cómo volvemos al colegio con el virus dando vueltas? No van a volver al colegio hasta que el virus esté... O se toman medidas para mantener la separación de los niños y los cuidados dentro del aula. Difícil. En otras actividades es más fácil. Por ejemplo, la construcción. Imaginemos la construcción. Los trabajadores de la construcción pueden estar con protocolos, guardando sus distancias, manejando sus máquinas, etc. Como estamos acá, ¿no? Estamos acá separados y esta actividad puede continuar. Hay otras actividades donde sí es muy, muy complicado. Un taxista, por ejemplo, una persona que trabaja y se gana el día a día limpiando casas o atendiendo niños, ¿cómo se va a manejar? ¿Cómo se ha pensado que se pueda manejar en esos casos? Bueno, en eso no hemos llegado a ese nivel de detalle. Donde estamos concentrados en este momento, y no soy infidente, estamos trabajando el Ministerio de Salud, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Energía y Minas, el Ministerio de la Producción, para que los primeros que salgan a empujar la economía sean las grandes empresas que pueden mover la economía del país, ¿no es cierto? Los grandes motores de la economía. No quiero despreciar con eso a los que hacen el trabajo manual pequeño, ¿no? Sin embargo, para poder sostener el resto de lo que está pasando en salud, para que se sigan manteniendo a los trabajadores de salud comprando los equipos, se necesita que se paguen impuestos. Sobre los equipos, yo sé que estamos abusando un poquito, pero usted tiene una reunión justamente en Palacio, pero el material médico y ventiladores retenidos en el exterior, ¿qué va a pasar? ¿Van a mandar el avión presidencial para recoger? No, ya están en pleno camino. Como te vuelvo a repetir, hoy día llegan los equipos de las pruebas de laboratorio. El día miércoles llegó de Brasil el vuelo trayendo también pruebas moleculares en número de 20.000. ¿Hoy llegan cuántas? Hoy día llegan medio millón. Medio millón de ¿Ya se ¿moleculares o rápidas? Ya se destrabaron. ¿Moleculares o rápidas? Rápidas. El día miércoles llegaron 20.000 moleculares. ¿Cuándo regresa a su casa, ministro? Hoy día estaba en la mañana con ellos, iba a visitarlos. A visitarlos. ¿Y cuándo piensa volver? Bueno, no sé. O sea, por la emergencia se ha ido a otro lugar. Lo que pasa es que al estar en contacto permanente con ambientes contaminados, sí, claro. puede ser un riesgo para la familia. Y de hecho que hemos pasado un susto hace 2 semanas, ¿no? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Que un miembro de la familia tuvo fiebre. Entonces, claro. ¿será o no será? ¿Pero ya se descartó? Bueno, con la clínica se descartó. Bien, ministro, muchas gracias por estar esta mañana con nosotras. Ministro de Salud, Víctor Zamora Mesía. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos con más. Bueno, hemos hablado del aspecto salud, vamos a hablar ahora del aspecto laboral, que es otro tema que sin duda preocupa mucho, y para ello ya se encuentra con nosotras nuestro siguiente invitado vía Skype. Así es, estamos con Carlos Blancas Bustamante, exministro de Trabajo y abogado laboralista. Muy buenos días, señor Blancas, bienvenido. Doctor Blancas, buenos días. Buenos días, ¿Qué tal? Gracias por atendernos. Bueno, hay mucha preocupación porque si bien se han dado medidas a nivel laboral
de protección, digámoslo así, para que algunos trabajadores no pierdan, ¿no es cierto?, su centro de labores, digamos, su sustento. Hay en algunos casos que no están así, por ejemplo, aquellos que están en un régimen de no contrato, ¿no es cierto?, los que pasan recibos por honorarios, que se les llama temporales, ¿no es cierto? Incluso algunas empresas ya han sacado a algunas personas precisamente por estar en ese régimen. ¿Qué esperar en todo caso? Bueno, es una situación excepcional y hay que responder con medidas excepcionales, pero también creativas. Efectivamente, como ustedes señalan, todo el sector que no está formalizado, que no está, vamos a decirlo así, en planillas, está en una situación mucho más precaria que los que están en planillas, porque obviamente no tienen contratos de trabajo en muchos casos, son locadores de servicios o tienen contratos de trabajo de 30 días, de 60 días, que en gran caso han sido dados por concluidos y esas personas han quedado desempleados. Lo mismo en el caso de los locadores, es simplemente sencillo dar por terminados esos contratos y esas personas quedan sin ingresos. De modo que ese es un sector que tiene un gran problema y es una de las consecuencias de la gran informalidad que existe en el país, en la cual pues resulta que toda la mayoría de la población no está afecta a una planilla, a veces ni siquiera está registrada y por lo tanto llegar con una ayuda a ese sector de la población se hace bastante difícil. Creo que se han dado algunas medidas, como los bonos especiales de 380 soles, que ojalá lleguen también a estos. Sí, doctor Blancas, yo quería conversar sobre el tema de la suspensión perfecta de labores que ha salido ya en este decreto de urgencia en el diario El Peruano. ¿Cuáles son los alcances de esa suspensión perfecta? ¿Qué empresas pueden aplicar esta suspensión perfecta? ¿Cuál es el trámite para aplicar esa suspensión perfecta? Porque evidentemente hay que enviar una declaración jurada a la Autoridad Administrativa de Trabajo para ver si es aprobado en lo inmediato o, digamos, se aprueba rápidamente y luego se verifica. ¿Cómo es el procedimiento? Bueno, la suspensión perfecta es una figura que es antigua en el derecho laboral peruano, por la cual el trabajador deja de prestar servicios y el empleador deja de pagarle, pero se mantiene el vínculo laboral, lo que quiere decir que cuando termine la suspensión se reanuda la prestación de labores y el pago de remuneración. Esto es lo que se acaba de hacer, porque al principio de esta pandemia se estableció únicamente lo que se llama suspensión imperfecta, es decir, que el trabajador deja de laborar, pero el empleador le continúa pagando su remuneración. Esto fue lo que se estableció al principio y se dijo que ese aparente perjuicio para el empleador podría ser compensado con vacaciones futuras que tuviera pendiente el trabajador. Y de lo contrario, el empleador simplemente tenía que pagarle su remuneración. Ahora se ha cambiado a una figura que es más dura para los trabajadores, porque ahora los trabajadores van a dejar de tener ingresos equivalentes a remuneraciones y van a verse obligados a acudir a su fondo de compensación por tiempo de servicios o hacer un retiro de hasta los 1.000 soles de la fondo de pensiones que tienen, comprometiendo su futuro, comprometiendo su pensión cuando ya dejen de trabajar. Ahora, la suspensión perfecta la hace el empleador, todos los empleadores, cualquiera, por Doctor Blancas, un segundo. Lo que pasa es que estamos perdiendo la conexión. Vamos a ver si la podemos arreglar. Porque, a ver si podemos probar otra vez. ¿Sí? Hola, sí, ahora sí. Estamos con el doctor Carlos Blancas Bustamante, exministro de Trabajo y abogado laboralista. Nos estaba comentando sobre quiénes o qué empresas pueden aplicar esta suspensión perfecta y cuál es el procedimiento. Sí, no hay ninguna limitación, cualquier empresa lo puede hacer. El procedimiento es muy simple. Es por vía remota, la empresa presenta una solicitud. Lamentablemente no se le exige a la empresa una sustentación específica, por lo tanto simplemente presenta la solicitud. En 7 días el Ministerio de Trabajo tendría que hacer una verificación y emitir una resolución. Si no lo hace,
queda aprobada la solicitud, no como Pero, una decisión ya positiva, silencio positivo, y luego el ministerio en cualquier momento puede hacer verificaciones para ver si las razones alegadas para la suspensión corresponden a la realidad. pero ese silencio positivo, señor Blancas, es creo lo que nos está preocupando, porque si en 7 días, con esta carga procesal que podría existir, digamos, muchas empresas podrían hacer y tomar acciones contra los trabajadores sin ser fiscalizadas en sí. Es decir, ahí hay un riesgo para el trabajador de todas maneras. Bueno, yo creo que eso es lo que realmente va a ocurrir. Disculpen la expresión, pero me parece que todo esto del procedimiento, como se ha diseñado, es un saludo a la bandera. No lo va a haber. Las empresas van a presentar su solicitud, el ministerio seguramente no va a poder verificar a los 7 días la solicitud queda aprobada y una verificación posterior, en tanto subsista la situación en la que estamos, la veo muy difícil. Yo personalmente creo que la decisión de la suspensión perfecta no ha sido conveniente, va a ser muy perjudicial para los trabajadores y se deberían haber explorado otras posibilidades. ¿Como cuáles, por ejemplo, doctor Blancas? ¿Qué otras opciones que no sea la suspensión perfecta hubiesen sido también caminos viables para que los trabajadores no pierdan su puesto de trabajo, pero las empresas tampoco quiebren? Yo creo que no se ha hecho una discriminación de empresas, porque aquí el tema es liquidez. O sea, se está protegiendo la liquidez de las empresas, lo cual me parece magnífico, porque no se puede llevar a una empresa a la quiebra. Pero la pregunta es, ¿todas las empresas carecen de liquidez para pagar 2 o 3 meses de remuneraciones? No se ha tenido en cuenta que en el año 2019 hay empresas que han generado grandes utilidades. De modo que si los trabajadores tienen que acudir a la CTS o a la AFP para tener ingresos, ¿por qué las empresas que han tenido utilidades no pueden acudir a esas utilidades? Pero a esas empresas que tienen liquidez, yo les hubiera dado, porque un perjuicio tienen de todas maneras, un beneficio tributario, que es deducir lo que pagan por remuneraciones sin recibir trabajo hasta el doble para efectos del pago del impuesto a la renta. Esta es una solución viable. Y en el caso de las que no tienen liquidez, yo hubiera ido a una figura de pago diferido de las remuneraciones. Por ejemplo, establecer que mientras dure la emergencia se pagará a los trabajadores entre 30 y 50% de su remuneración, de acuerdo al monto, con un mínimo y un máximo, y el resto se les pagará en los meses siguientes, una vez que se restablezca la situación más o menos normal a que se puede. Creo que hubieran sido soluciones más suaves y más manejables, en vez de obligar a los trabajadores a retirar su compensación de tiempo de servicios o futuros fondos de pensiones. Ahora, la suspensión perfecta tiene precedente de haber funcionado, es decir, porque esta ya existe de alguna manera, está consignada en las leyes peruanas, pero ¿se ha aplicado en algún momento de emergencia, en otra ocasión y ha funcionado? No, es que en realidad la suspensión perfecta está prevista para una situación, vamos a decirlo así, de emergencia o de crisis de una empresa determinada o de un sector. Esta emergencia nacional, realmente mundial, obviamente no estaba en las previsiones. Ahora, la suspensión perfecta se aplica en el Perú, sí se aplica moderadamente, no que ocurra todos los días. El Ministerio de Trabajo la controla bastante y por lo tanto no es un procedimiento que acudan con demasiada facilidad, pero existe, es correcto que exista, porque hay momentos en que se tienen que usar, pero sujetos a un control efectivo para evitar abusos. Claro, creo que esto es lo que más preocupa y permítanos insistir en el tema de la verificación o del control, porque según lo que nos está explicando y lo que estamos leyendo también aquí, la verificación es posterior y si no hay un pronunciamiento en 7 días se da por sentado. Ahora, sí que en este decreto de urgencia han tratado de limitar, digamos, qué empresas o qué empleadoras podrían acudir a esta figura, y son aquellas que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber por la naturaleza de sus actividades o por el nivel de afectación económica que tienen a la fecha de entrada en vigencia este decreto de urgencia, y lo estoy leyendo textualmente. Sí, claro, pero como comienza diciendo el propio decreto, esto es una decisión del empleador. Dice, privilegiando el diálogo con los trabajadores, pero ese privilegio es una decisión del empleador. Y esto es
bastante fácil porque gran parte de las empresas, al menos para la totalidad de sus trabajadores, no pueden implementar el trabajo remoto. Es más, es un cambio perdido. Doctor Blancas, tenemos un problema con la comunicación nuevamente. Vamos a esperar que se restablezca un poco la red. Muy bien. Está bastante interesante lo que nos está comentando. Creo que ya podemos continuar. Digo, incluso para los trabajadores que están considerados vulnerables, tener problemas clínicos, se había establecido que para ellos era control remoto y si no, licencia con goce de haber. Ahora ya se ha quitado la licencia con goce de haber. Claro. Se ha dejado el criterio del empleador, dice, adoptar las medidas que considere convenientes, es decir, algo completamente vago que puede prestarse a cualquier tipo de decisión que pudiera resultar injusta, ¿no? Insisto, estamos en una crisis, las empresas no pueden ser llevadas a la quiebra, hay que proteger los empleos, pero también hay que proteger los ingresos. Y hay alternativas, creo yo, en un número mucho mayor de las que se han optado, creo yo, con un criterio demasiado rígido en este momento. Muy bien, doctor Blancas, lamentablemente nos gustaría seguir conversando, hay muchas más preguntas que hacer, pero lamentablemente tenemos ahí un problema de conexión, cosa que estamos sufriendo todos en los últimos días, supongo que por la recarga de entradas y salidas, obviamente todos nos estamos conectando más por internet, por la emergencia. Ha sido el doctor Carlos Blancas Bustamante, exministro de Trabajo, abogado laboralista, conversando un poco sobre lo que ha sido esta medida de suspensión perfecta de labores y qué otros caminos hubiesen sido también, digamos, como lo decía él, menos difíciles o menos duros de aplicar para el trabajador, ¿no? Lo cierto es que esto ya está contemplado en este decreto de urgencia, también hay una parte en la que se habla sobre el tema de salud y que esto seguiría siendo abonado. Pero bueno, vamos a ver cómo funciona en la práctica, porque al no haber una fiscalización desde el momento 1 de que se aplique la suspensión perfecta de labores y que la verificación, entiéndase, viene después, ¿cuántas empresas pues realmente no pueden? Que creo que es la gran pregunta, ¿no? ¿Cuántas empresas realmente no pueden pagarle el sueldo a sus trabajadores o pagarle un 30% del sueldo o pagar un 50%? Porque, ojo, se tiene que seguir pagando la ONP o la AFP en el caso. Pero, en fin, vamos a intentar seguir hablando sobre este tema porque el tema laboral es bastante extenso, más allá de la suspensión perfecta. Les recordamos, señores, que estamos saliendo por TV Perú, por supuesto, TV Perú Noticias, pero también en simultáneo por Radio Nacional. Así es, también en simultáneo por la señal de Nacional 103.9. Vamos de inmediato con información en vivo que nos trae desde Jesús María nuestro compañero Ali Ayala. Buenos días, Ali. Buenos días, Ali. Buenos días, muchas gracias por el pase. Nos encontramos en Jesús María. La municipalidad está realizando una limpieza de vehículos, desinfección de vehículos tanto del Serenazgo como de la policía y también de otros organismos públicos que están brindando una asistencia a esta zona, a las entidades que están realizando esos trabajos para poder contener el tema del coronavirus y también de la seguridad. Como vemos, están desinfectando acá una camioneta del Serenazgo que están realizando estos también las labores cotidianas de seguridad en esta zona. Van a también desinfectar camionetas de la Policía Nacional, de la DIRINCRI también, que están trabajando ahora en esta jornada de emergencia. Vamos a conversar a continuación con el gerente de sostenibilidad de la Municipalidad de Jesús María. Cuéntenos un poco esta labor que están realizando acá en el día de hoy. El día de hoy nos ha tocado desinfectar todas las unidades móviles de Serenazgo, Policía Nacional, de la Comisaría del Distrito, de la DINICRI, de la Central de DINICRI de Lima. También, como vemos, hay un vehículo de la Federación Peruana de Fútbol que está asignado a Salud. Se ha convocado también a ellos. En unos minutos deben estar llegando los carros del Ministerio de Salud, que son de SAMU, también para la desinfección de ambulancias, ¿no? Y bomberos también. Es importante realizar esta jornada de desinfección porque esas son las personas que se están exponiendo directamente contra el virus, ¿no? Y darle esa protección, esa seguridad a esos trabajadores. Es un soporte logístico, un soporte técnico, un soporte humanitario a todas las unidades que están al frente, son los primeros en esta lucha contra este virus. Como puedes apreciar, tenemos vehículos de Serenazgo y de la policía, donde llevan a veces los detenidos, ¿no? Detenidos, jóvenes que son intervenidos, y obviamente se contaminan los vehículos. De igual manera las ambulancias, donde llevan a los pacientes
en muchos casos incluidos que están infectados, ¿no? Entonces, la idea es darle el soporte desde el punto de vista de desinfección a estas unidades móviles, ¿no? Y no solamente son camionetas del Serenazgo, son patrulleros de la policía, de otras entidades también como la Dirección de Investigación Criminal y, como dice, que prestan ayuda al SAMU, ¿no? Exacto, también como puedes apreciar, te dije hace un momento, tenemos un bus que es de la Federación Peruana de Fútbol, que está asignado ahorita a salud y es para movilizar a los médicos, también han venido a esta convocatoria, ¿no? Importante entonces esa labor que está realizando la Municipalidad de Jesús María en el Campo de Marte para poder desinfectar esos vehículos que están prestando una ayuda muy importante para combatir el coronavirus. Con esa información desde Jesús María regresamos a estudios. Ali, sí, es importantísimo la desinfección de los vehículos, obviamente del personal, pero ¿y qué hay de la desinfección de las calles, de los mercados, de los puntos donde hay más afluencia de gente que a veces no entiende que no puede haber contacto social, digamos, ¿no? O a veces por la vehemencia, qué sé yo, se puede perder, digamos, esa distancia? Sí, también importante también que se está realizando también jornada de desinfección de calles. En este caso, importante porque estos autos, estos vehículos son los que están expuestos más al coronavirus porque atienden los casos de emergencia, tanto de emergencias médicas como también la seguridad ciudadana. Los vehículos de la policía, como estamos viendo en estos momentos, son patrulleros de la comisaría de Jesús María, que están recibiendo esa desinfección muy importante también para que los miembros de la Policía Nacional puedan realizar de manera segura su trabajo diario, ¿no? Muy bien, Ali, mil gracias. Estamos en contacto contigo entonces para conocer más en detalle cuándo es que comienzan también a fumigar otros lugares, como las calles como nos has mencionado. Así es, vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar con más información. Vamos a tener también al ministro de Educación en breve en Diálogo Abierto, en simultáneo por Nacional 103.9. Volvemos. Vamos a hablar de la educación en el país. Ya se encuentra con nosotras el ministro Martín Benavides, ministro de Educación. Vamos a hablar, por supuesto, del programa Aprendo en Casa, ¿no es cierto? Y toda esta iniciativa que se ha tomado para llevar la educación precisamente a cada domicilio y que ningún niño se quede sin ella. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido. Muy bien, buenos días. Gracias por la invitación. Efectivamente, nosotros estamos muy entusiasmados con toda la acogida que ha tenido el programa Aprendo en Casa, tanto por la internet como por la televisión, por la radio. Cada día que pasa estamos mejorando porque hay todavía muchas cosas que seguir implementando, pero en general creo que hemos dado un buen paso en garantizar la continuidad de los estudios en este año de emergencia, ¿no? ¿Cuál es el balance que puede hacer respecto a cómo los niños y los padres han tomado el tema del aprendizaje remoto, ¿no? Bueno, yo creo que a estas alturas podemos hacer una diferencia importante entre los colegios públicos y los colegios privados, porque además está en una situación distinta, ¿no? Los colegios públicos no habían empezado todavía las clases, recién las hemos iniciado el 6 de abril. Ahí ha habido, digamos, un entusiasmo colectivo. Los profesores nos están ayudando enormemente en tratar de hacer llegar los mensajes a los niños, incluso superando situaciones de mucha dificultad, ¿no? Hay situaciones donde no hay ni siquiera televisión, radio o internet y tenemos imágenes de profesores que con sus megáfonos están tratando de darle las clases a los niños, ¿no? Eso está ocurriendo ahorita, ¿no? en el país todos los días casi, ¿no? Entonces sabemos que hay desafíos ahí, sabemos que todavía tenemos que mejorar en muchos mensajes que nosotros mismos damos, en organizar mejor las sesiones de cada día, pero estamos muy contentos, ¿no? Por el momento, ¿no? En el caso de los colegios privados es un contexto distinto porque algunos ya habían iniciado. Nosotros hemos sacado una norma el 3 de abril donde decimos que el servicio educativo puede darse de manera no presencial, ¿no? O sea, nosotros sí hemos dicho la no presencialidad es una opción válida para poder enfrentar los desafíos de este año educativo, ¿no? Y hemos dicho ahí que los colegios
privados tienen la responsabilidad de comunicarse, digamos, con los padres, los madres de familia, explicarles cómo van a enfrentar este periodo, y eso se debe traducir en un plan hacia el Ministerio de Educación que nosotros supervisaremos más adelante. Más adelante, ¿para cuándo lo supervisarán? Porque hay algunas quejas respecto a la parte didáctica, a la parte más de enseñanza, digámoslo así, que por ejemplo hay colegios que para evitar hacer los descuentos hacen que los niños se sienten frente a una computadora de 8 de la mañana a 1 de la tarde, cuando ya se mencionó que eso es antipedagógico, por ejemplo, ¿no? ¿Quién podría, o sea, quién fiscaliza ese tema? O lo que sucede, por ejemplo, ministro, con niños pequeñitos, ¿no? Niños pequeñitos de 4 o 5 años, etapa kinder, pre-kinder, que claro, claramente la manera de enseñanza es muy distinta. Un niño tan pequeño no te soporta, creo que ni 3, 4 minutos de video completo, ¿no? Es más hacia el juego, hacia el descubrimiento, la exploración, y aún así hay colegios que están cobrando pues exactamente lo mismo en las mensualidades, ¿no? Entonces hay también un malestar de parte de los padres de familia con razón. Sí, miren, yo entiendo las circunstancias que están pasando muchos padres y madres de familia, porque efectivamente esto ha sido algo inesperado y que ha habido un choque económico para todos, ¿no? Pero eso también les pasa a los colegios, ¿no? O sea, los colegios tienen profesores que también están con la misma situación que atravesamos, porque además muchos de ellos deben ser papás y mamás. Lo que nosotros estamos diciendo es que si en febrero los padres y madres confiaron en un colegio, no por un año, por 11 años, era porque tenían algún nivel de confianza en ese colegio, ¿no? O sea, lo que estamos diciendo, recuperen esa confianza unos y otros, ¿no? Sepan que los profesores son los mismos, o sea, no han cambiado los profesores, son los mismos en términos de la confianza en que tuvieron para escoger ese colegio. Quizás no sean los mismos porque están con las mismas angustias que tenemos todos, ¿no? Entonces, hay que primero recuperar esa confianza. Y eso es para los papás, pero también para los directores de las instituciones educativas, ¿no? Porque no basta decir, yo te mando las tareas y ustedes ven cómo se arreglen, ¿no? Acá tiene que haber tienen que recuperar la comunidad educativa, ¿no? Restablecer el diálogo. Los directores tienen la responsabilidad, y así está en la norma, de informar a los papás qué es lo que exactamente van a hacer. Y lo que el Ministerio de Educación supervisará es si hubo esa comunicación a los papás en primer lugar, si se presentó efectivamente el plan. Si no hubo esos dos elementos, ese colegio ya puede ser sancionado, porque ha incumplido uno de los elementos vinculados a la norma que hemos sacado. ¿Cuál sería la sanción? Bueno, hay sanciones económicas en UIT, pero Indecopi también ha señalado que si es que la UGEL y el Ministerio de Educación identifican que hay un colegio que ha incumplido, ellos también pueden entrar a partir de eso. Vamos a hablar, también vamos a seguir con este tema, pero por ahora vamos a entrar en lo que es Aprendo en Casa. Tenemos un video bastante interesante sobre lo que se está llevando a cada uno de los hogares con esta iniciativa, que por supuesto ha nacido de parte del Ministerio de Educación y que en TV Perú y en Radio Nacional y en otras emisoras también hemos tomado el compromiso de que la educación llegue a todos los niños del Perú. Adelante. Hola, yo me llamo Brenda y a mí me gusta Aprendo en Casa porque son divertidos los programas que veo y sigo aprendiendo. Esta semana aprendí sobre la naturaleza y el camuflaje de los animales. Mis papás me acompañan en mi aprendizaje mientras que todos estamos seguros en casa. Con el ritmo de los pies. Yo aprendí operaciones con conjuntos y también aprendí a cantar. Con el ritmo del adiós, adiós. A mí me gusta aprender en casa. Bye. Hola, yo soy Cristel Valentina. A mí me gusta ver. Yo aprendí en casa y hoy día me enseñaron de la naturaleza, a cuidar a mis plantitas. Hoy aprendí las cosas maravillosas que nos da la Madre Tierra. Me gusta aprender en casa. Hola, acá tengo una imagen de la consonante P. A mí me gusta aprender en casa. Me gusta aprender en casa. Hoy aprendí la sílaba. Hoy aprendí el conjunto.
A mí me gusta estudiar en casa. Y aprendí la definición de las sílabas. Me gusta aprender en casa. Bueno, están bastante contentos, ¿no? Los niños en casa recibiendo pues esta enseñanza que no se podía perder bajo ningún punto de vista. No, de ninguna manera. Nosotros hemos desde el primer momento señalado que esta emergencia nos obliga, digamos, a replantear muchas cosas, ¿no? Entre ellas es la forma como damos el servicio. Creo que este año, más allá de los temas puramente académicos, hay otro tipo de mensajes, ¿no? O sea, los niños y niñas pueden empezar a desarrollar su propia autonomía, pueden encontrar elementos distintos en el aprendizaje, pueden encontrar satisfacciones que seguramente también las tienen en su etapa escolar, ¿no? Pero es importante que los papás y las mamás los puedan ver, ¿no? Los puedan ver disfrutando, organizando su tiempo. Sí es importante, como se dijo, que los colegios no estén dando demasiadas tareas, demasiadas actividades. Aquí no se trata de llenar el tiempo, se trata de hacer una combinación equilibrada entre lo que va a ser efectivamente una clase y el tiempo que tiene el niño o la niña para desarrollar su propio aprendizaje a partir de algunas de las indicaciones que le dejan los profesores, ¿no? Ahora, ¿qué has descubierto como parte de interacción con estos niños? Porque claro, a veces tal vez hemos subestimado un poco a los niños en el tema de que pueden aprender a distancia por internet y solamente hemos aplicado esta fórmula en diplomados o maestrías a distancia. Pero, ¿qué nos está dejando como aprendizaje? O sea, esta interacción con los niños, ¿no? Bueno, hay muchos aprendizajes en realidad, ¿no? Yo creo que en los hogares debe estarse dando algo completamente diferente todos los días, ¿no? Porque todos los días lo que los papás y las mamás hacíamos era dejar a nuestros hijos en los colegios y ahí no sabíamos nada de lo que ocurría ahí durante 7, quizás más horas, ¿no? Porque en realidad la tendencia ha sido, mientras más horas estén en el colegio, mejor, ¿no? ¿Eso podría cambiar? ¿O no? Eso está cambiando, porque se está recuperando un vínculo donde los papás están participando de alguna manera en el aprendizaje de sus hijos. O sea, esa lección es una lección de toda la vida, ¿no? Esas cosas que probablemente el siguiente año volvamos a la presencialidad, pero esos vínculos que se han generado son duraderos, ¿no? Ciertamente hay que tener ciertas condiciones, ¿no? Tampoco quiero decir que todo es maravilla, ¿no? Hay estrés en familias, hay situaciones de violencia en algunos hogares, hay situaciones que también nos preocupan, ¿no? Y que el Ministerio de Poblaciones Vulnerables está dándole un seguimiento, nosotros también, ¿no? Pero en general vemos que sí hay una recuperación del tiempo familiar, ¿no? Que es algo que por la forma como el colegio empezó a casi copar todo el día de los niños y las familias había desaparecido. Ahora se está recuperando, hay mucha más comunicación y estamos aprendiendo, por ejemplo, que los niños se pueden adaptar. Los niños se adaptan, ¿no? Desarrollan sus propias estrategias, ¿no? Ese aprendizaje es de toda la vida, ¿no? Así es, lo importante es escuchar a los niños, así que tenemos justamente un enlace vía Skype con Valentina Navarro. Ella es alumna de Aprendo en Casa, como son muchos o todos los niños del Perú. Valentina, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Buenos días. Hola, Valentina. Cuéntanos, ¿cuántos años tienes y en qué grado estás? ¿Nos escuchas, Valentina? Tengo 12 años y estoy en primero de secundaria. Ajá. Valentina, sabemos Sí. que tú le quieres hacer algunas preguntas al ministro, ¿cierto? Que tienes algunas dudas, que, no sé, acá está el ministro al costado, te va a escuchar, así que puedes conversar con él. ¿Qué les quieres preguntar? Sí, podrá mejorar el internet acá en Iquitos, Loreto, para poder hacer mis tareas online. Ministro, el tema de la banda ancha, ¿no? Sobre todo en la región Loreto, que es bastante difícil acceder al internet rápidamente, hay mucha gente que no lo tiene, y es el pedido específico de Valentina. Sí. Mira, Valentina. También quiero saber cómo vamos a recuperar las horas en estos tiempos que hemos perdido en estos meses de cuarentena. Ya. Ya, Valentina, espérate un ratito que el ministro te va a responder. Espéranos un ratito. Sí, bueno, en primer lugar, Valentina, mucho gusto. Qué bueno que estés conectada con nosotros en este programa.
Las dos preguntas que haces son muy importantes. La primera, efectivamente, nosotros tenemos un desafío importante como país de tratar de mejorar la Internet para que todos los niños puedan acceder de igual manera a este medio de comunicación, ¿no? Estamos trabajando en eso, Valentina. ¿Tú en qué ciudad vives? En Loreto, pero ¿en qué lugar? Sí, en San Juan. En San Juan. Iquitos. En Iquitos, ya. Bueno, vamos a hacer todo lo posible, Valentina. Mientras tanto, también tienes la televisión, ¿no?, que te puede acompañar. Las clases de la televisión son también bastante ilustrativas, creo que te van a gustar. Y sobre la idea de la recuperación, mira, nosotros pensamos, Valentina, que todos los días que ustedes están pasando están aprendiendo cosas, ¿no? Me parece que eso es lo que podría estar ocurriendo en tu caso también, ¿no? De que estás mirando cosas nuevas, estás relacionándote de manera distinta con tus profesores, y cuando regrese la parte presencial de la escolaridad, que todavía tenemos que pensar en qué momento, porque tenemos que proteger a ustedes, a todos los niños, veremos qué es lo que se necesita hacer para, en algunos casos, quizás nivelar, reforzar algunos temas que no se hayan podido desarrollar por completo en esta etapa no presencial, ¿no? Pero yo te quería decir, Valentina, que trates de sacarle el máximo provecho, que no te angusties por no estar llenando todas las horas del día, que sepas que es importante que sigas tus clases, pero también es importante que te organices, que descanses, que hagas ejercicios, converses con tus papás, mamás o con quien estés en tu casa, si tienes hermanos, con tus hermanos, y en ese sentido que tengas una experiencia balanceada de esta etapa en la que todos estamos de alguna u otra forma tratando de hacer bien las cosas, ¿no? Gracias por tu pregunta, Valentina. Ahí está. Bien. Fue Valentina. Bien, tenemos otro enlace también con otro alumno de Aprendo en Casa. Esta vez es Joaquín Rojas. Joaquín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Dónde estás? Bien. Me gusta cocinar. Joaquín, cuéntanos, ¿cuántos años tienes y en qué grado estás? 10 y estoy en cuarto. Ya, ¿y en dónde estás? ¿Dónde vives? ¿En qué localidad? En Villa María del Villa María del Triunfo. Joaquín, ¿qué es lo que más te gusta de Aprendo en Casa? Cocinar. ¿Cómo? Ah. Cocinar. ¿Cocinar? Mira, qué bonito. Ajá. ¿Eso dijo? Sí. Sí, ¿Cocinar? eso dijo, ¿Sí? ¿verdad? ¿Qué es lo que más te gusta de Aprendo en Casa? Mis fracciones. ¿Fracciones? Sí. Ok. Sí. Las Ok. fracciones. Aquí tenemos al ministro. ¿Quieres preguntarle algo? ¿Quieres contarle algo de lo que estás aprendiendo? Sí. Quiero preguntarle algo. Pregúntale. Escucha, Joaquín. ¿Cuándo van a empezar las clases? Joaquín, ¿qué tal? Bueno, en primer lugar quería comentar lo primero que dijiste, que te gustaba cocinar, ¿no? Creo que eso es algo bien importante que está ocurriendo, Joaquín, que ustedes como niños están también disfrutando de otras cosas, ¿no? Aprender a cocinar es un aprendizaje también, porque supone organizarse, supone escoger, digamos, los alimentos, supone interactuar seguramente con tus papás y tus mamás. Me imagino que estás aprendiendo a cocinar platos muy ricos, y en ese sentido te felicito, Joaquín, porque es un buen uso del tiempo que estás haciendo, ¿no? Sobre tu pregunta concreta, en realidad, Joaquín, eso es una preocupación que tenemos todos, ¿no? Nosotros tenemos que garantizar que en el momento en que se dé el retorno a las clases presenciales sea un momento en el que esté la salud de todos ustedes protegidas, que estemos como país en una situación de haber controlado el problema que estamos enfrentando, pero saber, Joaquín, que mientras tanto tienes la oportunidad de poder continuar con Aprendo en Casa, de continuar cocinando, de continuar disfrutando, de aprender de las fracciones, como tú dices, y en ese sentido no consideres que es un tiempo perdido, ¿no? Es un tiempo ganado de otra manera,
Imagino que extrañas a tus amigos, a tus amigas. Yo también los extraño porque yo también estoy sin ver a muchos de mis amigos, me gustaría también estar con ellos, pero esto va a pasar y va a pasar y nos va a encontrar en una situación distinta donde habremos aprendido otras cosas, ¿no? Tú a cocinar, yo también estoy aprendiendo cosas que antes no hacía y creo que así todos vamos a salir con nuevos aprendizajes luego que pase este periodo. Ahora, yo me quiero sumar un poco a lo que consulta Joaquín, porque usted hace unos instantes, ministro, dijo el próximo año cuando volvamos a las clases presenciales. ¿Así dije? ¿Sí? No quise decir eso, ¿no? Lo que dije fue en el momento en que retornemos a las clases presenciales, y lo que dije el próximo año es que nosotros ahora en el Ministerio de Educación tenemos la pedagogía que avanzamos no por grados sino por ciclos. Entonces aquellas cosas que no se lograron completar en este año se podrán completar en el otro año, ¿no? Pero ¿cuándo vamos a volver a la presencialidad? Es algo que se está discutiendo a nivel del Ejecutivo, ¿no? Bueno, Joaquín creo que sigue en línea. Joaquín, ¿tienes otra pregunta más, aprovechando que está el ministro aquí? Sí. A ver, dale. Tengo otra. Dale. ¿Cuándo va a dejar de mandar tareas? ¿Cuándo van a dejar de mandar tareas? Bueno, mira, Joaquín, te felicito por la pregunta. Yo creo que tú tienes que decirle exactamente eso a tu profesor, a tu profesora. Aquí no se trata, digamos, de llenarlos a ustedes con tareas. Cuéntale más bien que tú mismo estás desarrollando tus propias tareas porque estás haciendo uso de tu autonomía, ¿no? Por ejemplo, aprendiendo a cocinar, ¿no? Y diles que efectivamente, ¿no? Que no se trata de que te estén llenando de tareas, se trata de garantizar que estás aprendiendo y para eso no te tienen que estar efectivamente bombardeando de tareas, ¿no? Yo te felicito por la pregunta, hay que trasladársela a tu profesor, a tu profesora, decirle que tú estás trabajando, que estás aprendiendo y que efectivamente no te dejen tantas tareas. Bien, muchas gracias. Joaquín Rojas, bueno, conversando, ¿no es cierto?, preguntando lo que quieren saber los chicos, porque como decíamos es importante escucharlos, saber qué es lo que necesitan, cómo está llegando este programa Aprendo en Casa a cada uno de ellos y también cómo están viviendo ellos, ¿no?, de manera muy personal esta situación excepcional. Sin duda, nosotros sí tenemos por un lado la preocupación, ¿no?, porque evidentemente los niños y niñas y adolescentes disfrutan mucho del tiempo libre, ¿no? De jugar, de salir al parque, de salir al patio, de irse a hacer algún tipo de ejercicio, verse con los amigos, ¿no? Y ahora están en una situación completamente diferente, ¿no? Están en sus casas, encerrados, sin la oportunidad de hacer esas cosas, ¿no? Claro. O sea, sí nos preocupan, digamos, esos temas, pero al mismo tiempo también, viendo el lado positivo, están aprendiendo nuevas cosas, están disfrutando un tiempo familiar que antes no lo tenían, sin duda. Pero para eso los adultos tienen una responsabilidad, ¿no? Los adultos tenemos que dar tranquilidad, tenemos que dar seguridad, tenemos que acompañar sin estrés, porque si nosotros vamos estresados, ellos van a capturar ese estrés inmediatamente y también se les van a generar algunas inseguridades que van a tener como resultado que no van a poder avanzar tampoco en el lado académico, ¿no? Ministro, pero hemos también preparado unas claquetas con preguntas que han enviado, ¿no es cierto?, al Ministerio de Educación y nos gustaría que las respondieras. Vamos a poner las claquetas. Las compartimos con ustedes, señor director, usted dirá. Aquí tenemos justamente las preguntas. Son preguntas de padres de familia y de niños también. A ver, ¿tú qué tienes mejor vista? Aquí está. Voy a hacer A ver, ministro, ¿van a ampliar los horarios de Aprendo en Casa por televisión? Me gusta ver sobre todo temas de la naturaleza. Esto lo pregunta Valentina Carrasco, alumna de primer grado de Piura. Sí, bueno, decirle a Valentina que nosotros como Ministerio de Educación estamos trabajando muchísimo. Te quiero contar, Valentina, que por ejemplo mañana domingo va a ser el primer día que vamos a descansar desde que empezó todo esto. Todos los trabajadores del Minedu, evidentemente el ministro no puede descansar, pero vamos a estar, digamos, descansando porque hemos estado trabajando mucho para asegurar que ustedes tengan lo mejor que se merecen, ¿no? Y en ese sentido, sí decirte, Valentina, que a partir del 4 de mayo vamos a ampliar los horarios de televisión, vamos a tener 2 horas más de clases.
Estamos preparándonos para eso y cuando llegue el momento y se acerque el momento lo vamos a comunicar a través de los horarios que vamos a tener. 2 horas más distribuidas para inicial, primaria, secundaria. Básicamente secundaria, ¿no? Secundaria. Nosotros pensamos que en inicial, por ejemplo, las cosas están bastante bien porque es el tiempo que necesitamos, no se trata pues de llenarlos. Tampoco queremos que los niños estén pegados al televisor porque eso genera otro tipo de, o al internet, ¿no? Porque eso genera otro tema más negativo. Claro. Y además para que a partir de lo que le dan los propios niños empiecen a jugar y a construir su propio aprendizaje, ¿no? En secundaria es distinto, ¿no? En secundaria hay, digamos, que dar un poco más de contenidos, ¿no? Están en una etapa más avanzada, digamos, de su ciclo educacional, ¿no? Los más chiquitos tienen todavía tiempo de adaptarse los años siguientes, este mismo año, y en secundaria es por eso que estamos aumentando, ¿no? Ministro, ella decía que le gustaba la naturaleza, sí. Eso es algo que para nosotros también es muy importante. Nosotros, Valentina, decirte que muchos de nuestros programas están orientados a efectivamente pensar en la forma como nos relacionamos con la naturaleza, desde el lavado de las manos, cómo nos protegemos, cómo cuidamos el espacio público, y eso es algo que vamos a continuar, Valentina. Ministro, voy a hacer un paréntesis para dar a conocer las redes sociales porque tal vez algunas personas quieren dar a conocer alguna pregunta al Ministerio, así que lo pueden hacer vía Facebook, por ejemplo, www.facebook.com/MinEduPerú. También tenemos el Twitter, @MinEduPerú, y el Instagram también, @MinEduPerú. Tenemos una segunda pregunta, aparece en pantalla, es de Talía Rivera, ella es alumna de Institución Educativa Nuestra Señora de Fátima de Piura. Soy alumna, ¿no?, de este colegio y estoy cursando el último año de secundaria. Mi consulta es, ¿qué pasará si es que no regresamos a las clases presenciales este año? ¿Cómo nos evaluarán y nuestro certificado? Gracias por responder. Muy bien, Talía, muchas gracias por la pregunta. Sí, es cierto que para nosotros este año está dándose el servicio. Este año ustedes están yendo al colegio de manera no presencial y en ese sentido no hay nada que los vaya a perjudicar. Si tú estás en quinto de secundaria y termina el año a finales de diciembre, vas a tener el certificado sin ningún problema, porque para nosotros el año escolar empezó el 6 de abril con el servicio no presencial, ¿no? No va a haber ningún motivo, no tienes por qué preocuparte, esto no te va a afectar en nada, más bien aprovecha esta etapa no presencial de tus estudios, ¿no? Es decir, suponiendo que no se vuelva a clases presenciales en lo inmediato o que tome un poco más de tiempo, los chicos de quinto de secundaria que ya están por terminar, ¿se les va a considerar como aprobados? O sea, bueno, como que pasaron el año. O sea, lo que quiero decir es que van a tener su certificado de culminación del año. No pierden el año. No, nadie pierde el año, ¿no? O sea, Nadie va a perder el año. O sea, todos estamos, nuevamente lo digo, ¿no? Todos estamos de alguna forma aprendiendo en este año, ¿no? Es que ahí hay un problema, y creo que por ahí va la pregunta de Perla, que los chicos de quinto año pasan a las universidades, tienen que hacer selección preferente, todo eso... Continúa. O sea, eso pero ¿en continúa. base a qué calificaciones? Pues es que ese es el... Claro, lo que nosotros tenemos que todavía evaluar, ¿no?, es cómo van a ser los sistemas de calificación. O sea, en ese tema todavía no hemos tenido una respuesta, pero la pregunta era por el certificado, ¿no? El certificado lo van a tener y nosotros vamos a mirar la forma de poder pensar cómo van a ser los mecanismos de evaluación, ¿no? No nos hemos concentrado en ese tema porque en realidad para nosotros lo importante no es ahorita pensar en cómo van a ser evaluadas las personas, ¿no?, sino cómo es el día a día, ¿no?, qué están aprendiendo cada día. En su momento nos preocuparemos por lo que han aprendido, queremos hacer una evaluación más o menos hacia mayo, junio, y en función de eso iremos tomando decisiones. Tenemos una tercera pregunta, es de Dochi, alumno de Huancayo. Muy buenas tardes, pone él. Buenos días, disculpe si ve errores ortográficos, dice. Les habla un estudiante del José Carlos Mariátegui en Huancayo. Quisiera saber qué medidas se han tomado para la vuelta a clases presenciales. Muy bien, Dochi de Huancayo. Mira, en primer lugar no veo ningún error ortográfico y si lo tuvieras no hubiera ningún problema porque precisamente uno va al colegio para aprender de los errores, ¿no? Así es. Y en ese sentido te felicito por haber planteado tu pregunta. En relación a la vuelta a las clases presenciales, nosotros lo estamos pensando, Dochi, estamos en primer lugar tratando de asegurar que todos tengan
las condiciones para que no hayan problemas vinculados a la salud, ¿no? Eso es lo primero que tenemos que poner por delante en esta situación. Si se daría el retorno en algún momento, evidentemente se tienen que dar con todas las normas que el gobierno está sacando, por ejemplo, de distanciamiento, ¿no? de aislamiento, ¿no? De evitar las aglomeraciones. Todo eso lo estamos considerando, Dochi, y pronto vamos a tomar decisiones en ese tema, ¿no? Muy bien, vamos con la cuarta pregunta porque se nos está acabando el tiempo, ministro. Vamos, en mi salón hay una compañera que sufre una discapacidad. Van a poner Aprendo en Casa en lengua de señas. Queremos que ella también aprenda con nosotros. Eso lo dice Fabiana Herrera, alumna de Lambayeque. Mira, muchas gracias, Fabiana, muy buena pregunta. Además, estamos este día se está celebrando el Día de la Educación Básica Alternativa, un día importante, son más de 200.000 estudiantes. El Ministerio de Educación tiene una orientación hacia la inclusión y sí es cierto que estamos ya grabando, preparando programas con lenguaje de señas que van a llegar muy pronto y en ese sentido vamos a cumplir con nuestro objetivo de que nadie se quede fuera de este esfuerzo de continuidad educativa. Muchas gracias por tu preocupación, Fátima. Fabiana. Desde el día lunes nos informan aquí que va a haber lenguaje de señas en los programas de Aprendo en Casa para que justamente llegue a todos, como nos está explicando Fabiana. Quinta pregunta. A ver, ministro, a mí me gusta mucho el deporte. Extraño mis entrenamientos con el equipo de básquet de mi colegio y las clases de educación física. ¿Cómo podremos recuperar esas horas perdidas? Pregunta Julio Serna, alumna de tercero de secundaria del distrito de Chorrillos. Julio, qué buena pregunta. Chorrillano tenía que ser. Yo también vivo en Chorrillos y me encanta el deporte, pero evidentemente estamos en una situación difícil que no nos permite hacer el deporte al aire libre todavía, ni deportes donde haya mucho contacto, ¿no? El básquet es uno de ellos. Vamos a mirar qué va a ocurrir hacia adelante, qué cosas creativas se pueden hacer en el momento en que, por ejemplo, se levante la cuarentena para estos deportes que son colectivos, pensar, digamos, cómo podríamos enfrentarlos. En el básquet, por ejemplo, hay siempre pues la quinela, ¿no? Poder lanzar a algún lado, no necesariamente a una canasta. Yo me acuerdo que yo pintaba una bola en la pared y a eso le tiraba. Mientras tanto puedes ir practicando eso, Julio, y siempre ejercitándote, ¿no? Nosotros tenemos en nuestra plataforma, tenemos en las distintas redes del Ministerio de Educación y hay muchos deportistas que están dando mensajes, están haciendo programas de cómo utilizar este tiempo en las casas para hacer actividad física, ¿no? No hay que dejar de hacer actividad física, eso es algo que tenemos que hacer todos. Y tú, Julio, estar tranquilo que en algún momento vamos a regresar a las pichangas de básquet, de fútbol y todo eso, que yo también las extraño, ¿no? Muy bien, tenemos más porque Fátima Salonic, nuestra compañera de esta casa televisiva de TV Perú, ella está a cargo de la franja inicial. Sí, para los más pequeñitos, Miss Fátima. ¿Cómo está? Buenos días, Miss Fátima. Buenos días al ministro, buenos días Perla, Carla, un placer estar con ustedes. Y efectivamente vamos a entrar mañana a la tercera semana de Aprendo en Casa y desde mi punto de vista como comunicadora debo decir que los niños están aprendiendo en casa, pero no solamente los niños con esta iniciativa del Minedu, sino también yo creo que los padres. Y así como los niños y los padres están aprendiendo, la sociedad ha volteado a ver a la base de lo que significa el ser humano, que son los niños en esta primera infancia de 3 y 4 o 5 años. El ministro ha dicho muchas cosas importantes hoy, como por ejemplo que estamos rompiendo ciertos paradigmas y que no podemos pretender que todo sea igual, sino más bien es una gran oportunidad para adaptarnos y sobre todo aprovechar el tiempo con los niños, porque por ejemplo en la primera infancia el niño aprende más con el ejemplo que con el consejo. Entonces es una gran oportunidad, creo que para todos como sociedad, y estamos formando a unos grandes líderes, aunque pensemos que estamos en un momento de incertidumbre, el hecho que estén con los padres, que haya mucho afecto, que haya dedicación, vamos a ver esos resultados más adelante. Ahora, Fátima, te vamos a dar el pase al ministro para que ustedes interactúen, porque creo que ustedes también tienen que conversar sobre este balance, ¿no es cierto? Tú como educadora, estando con los niños, y el ministro también. Sí, bueno, en primer lugar... Ministro, ¿cómo estás? Oye, ¿qué tal, Fátima? Buenos días. En primer lugar, agradecerte, Fátima, agradecerle a través de Fátima a todas las personas que están buscando
construir vínculos a pesar de la distancia, ¿no? Hay algo, digamos, que esto también nos está enseñando, ¿no? Hay algo que es muy importante en el aprendizaje, ¿no? Es el vínculo entre los profesores, entre los animadores y los estudiantes. Ese vínculo ciertamente en la etapa presencial es mucho más fácil de ser conseguido, pero tampoco es que se logra en la presencialidad, ¿no? Tenemos muchas evidencias de colegios donde no se da ese vínculo importante que tiene que haber para el aprendizaje. En la etapa no presencial, como la que estamos viviendo, estamos encontrando que es posible también construir esos vínculos. Fátima lo está logrando con los niñitos, las niñitas de inicial, y estamos seguros que todos los docentes también están haciendo un esfuerzo para demostrar que la distancia no puede ser un impedimento para seguir pensando en construir los vínculos con los niños, las niñas del país, ¿no? Yo te agradezco, Fátima, por todo este esfuerzo, toda la energía, toda la buena voluntad, y también le agradezco a todos los docentes del país que están construyendo los vínculos día a día a pesar de la distancia. Ministro, y creo que es importante también recalcar que existe la plataforma Aprendo en Casa, donde están las clases completas con las competencias, y que lo que hacemos nosotros es un acompañamiento en este aprendizaje. Porque algunos, claro, dicen, oigan, pero estas señoritas no son profesoras. Por supuesto, en mi caso yo soy periodista, pero lo que hacemos es un trabajo de acompañamiento, pero que además tenemos la asesoría permanente del Ministerio de Educación, de los pedagogos, sobre cuáles son los temas a tratar y cómo tratarlos. En el caso del sector inicial, y también lo decía el ministro, nosotros planteamos un tema por día, solamente un tema. Por ejemplo, el primer programa fue explicar a los más pequeños qué era el coronavirus y por qué era importante lavarse las manos. Y el Ministerio de Educación, el área de dirección inicial, en todo el universo audiovisual buscó un producto que se adapte a este tema. Encontraron que existía en Plaza Sésamo y se puso este video, pero ojo, es bien complicado porque también están los derechos de autor. Entonces hay que también negociar para que cedan los derechos, y finalmente se presenta el producto. Hacemos es motivar a los niños que en base a un tema luego pueden hacer actividades en casa, y en la tarde, miren, la retroalimentación es bárbara porque nos escriben los niños, nos mandan las fotos, los videos. Entonces creo que es importante entender cuál es la función de cada uno y sobre todo lo que está pasando con Aprendo en Casa. Ha llegado tanto, ¿no?, a las casas porque les damos actividades que se basan, es increíble, en el método científico. Al niño lo hacemos pensar, reflexionar a través de ejercicios simples y sencillos, que es lo que necesitamos, ¿no? Sí, hay un mensaje bien importante acá, ¿no? Creo que todos podemos aprender en todo momento, ¿no? Nosotros aquí estamos aprendiendo cosas nuevas, hemos aprendido de los niños que nos han preguntado, y al mismo tiempo también todos podemos enseñar, ¿no? De maneras distintas. Obviamente los docentes tienen una competencia, Fátima como comunicadora tiene otras, yo como ministro de Educación tengo otras, ustedes como periodistas, todos podemos comprometernos en hacer una sociedad educadora, ¿no? Por eso el lema que nosotros tenemos este año, antes de la emergencia, y que ahora creo que lo tenemos que sacar con más fuerza, es: hagamos del Perú una mejor escuela, ¿no? O sea, la idea es todos podemos aprender, todos podemos enseñar. Es una movilización nacional por los aprendizajes, por la ciudadanía, por los niños y adolescentes, por su respeto, por su bienestar emocional, y tenemos que estar todos juntos apuntando en esa dirección. Hay una oportunidad de cambiar el modelo de educación también a futuro, ¿no? Bueno, lo estamos cambiando, o sea, este choque es así de todas maneras, y estamos avanzando en eso, y estamos confiados en que van a haber buenos resultados. Bueno, vamos a agradecer a nuestra compañera Fátima Saldonit, además por la excelente labor que realiza ella todos los días, está al frente de Aprendo en Casa para los más pequeñitos. También tenemos a nuestra compañera Paola Moreno y también tenemos a nuestra compañera Patricia Barreto, que se encargan de primaria y secundaria. No solamente sale por la televisión, por TV Perú, sino también por la radio. Y hay más de, me parece, 1000 emisoras de radio. Ministro, confírmenos ese dato. Yo creo que ya estamos en más, ¿no? 1500. 1000 solamente de Radio Nacional, son las repetidoras de Radio Nacional, pero hay otras. Las radios regionales, ¿no? Algunas, 40 de ellas están en lenguas originarias, ¿no? O sea, lo que se ha movido el país también en las distintas localidades ha sido impresionante, ¿no? El compromiso de los gobiernos regionales, de las UGELs, es impresionante, ¿no? Ahora, hay un montón de desafíos por delante, ¿no? Tampoco quiero pintar, digamos,
un país de maravillas, ¿no? Tenemos muchas brechas que resolver. Este país, antes de la emergencia, era uno de los países donde había más desigualdades educativas. Así empezamos. No es que se han generado a partir de la emergencia, ¿no? Esas desigualdades son efectivamente una situación que nos preocupa y queremos que esta situación nos obligue a pensar cómo hacer para reducir esas brechas entre estudiantes rurales, urbanos, estudiantes pobres, no pobres, ¿no? Es una oportunidad y estos medios de comunicación que estamos utilizando nos pueden ayudar a cerrar esas brechas. Nunca lo hemos intentado. Hubo una experiencia muy importante en los años 70 y que muchas de las personas que trabajaron en esa experiencia luego fueron convocadas a distintos países porque fue muy importante como esfuerzo de democratizar la educación. Creo que podemos llegar a eso con esta experiencia que estamos teniendo este año, ¿no? Ahora, yo creo que los padres de familia y los mismos niños niños y adolescentes pueden estar tranquilos porque no saben ahora, desde que usted ha mencionado, que nadie va a perder el año escolar y eso es importantísimo, ¿no? Vamos ahora, ¿qué le parece a ver los horarios de Aprendo en Casa? Porque creo que eso es importante recordarlo. Sí, claro. Inicial, 10 de la mañana. Primaria, 10:30 de la mañana. Y secundaria, 2 de la tarde. El ministro ha señalado también que esto se va a ampliar para secundaria, ¿no? Sí, para secundaria y el último año de primaria. Vamos a hacer y vamos a sacar una nueva programación más ordenada. Hay que a eso sumarle también que tenemos la franja de los colegios, de los canales privados de 11 a 12 para secundaria. Y lo que estamos organizando estos días es un horario donde estén todos los niveles mejor organizados para que todos sepamos con anticipación cuál es el horario, en qué momento les toca, ¿no? Esta semana está organizada de la manera que se ha presentado y estamos diseñando cómo va a ser a partir del 4 de mayo, ¿no? Y también tenemos repeticiones, ¿no es cierto? Tenemos inicial de 8 de la mañana, no sé si me puedan confirmar, por favor, a las 8 de la mañana inicial, inicial y primaria de 8 a 9 de la mañana, de 8 a 8:30 inicial, de 8:30 a 9 primaria, y secundaria, ¿en qué hora es? De 2:30 a 3 de la tarde. Si usted se ha perdido por X razón, ¿no es cierto?, el horario establecido en las franjas, recuerde que tenemos nuestra plataforma digital donde usted puede entrar y buscar, ¿no es cierto?, también en las clases. Y tenemos una claqueta que hemos preparado justamente para poner esa dirección. ¿La ponemos? Ahí está. A ver, ministro, ayúdenos, por favor, con eso. Acá la tenemos, acá la tenemos. Aprendo en Casa, ministro. Esa es la dirección electrónica, ¿no? aprendoencasa.pe. Claro, ahí está la web, la plataforma, clases, claro. ¿no? con todo, digamos, uno entra, está organizada por niveles, por horarios, día a día, orientaciones a los profesores, orientaciones a los padres. En realidad es una plataforma muy completa. Están, digamos, con actividades distintas según el grado, según la competencia. Y por día, ¿no? Cada día. Hay 5 días a la semana, hay material complementario, se ponen links para ver el tema de videos, cuentos para los más pequeños, en fin, hay todo un material didáctico a disposición. Efectivamente otros recursos también que hemos logrado a través de donaciones, ¿no? de muchos países que nos han donado. Digamos, es efectivamente llevar, digamos, el aprendizaje a los hogares de manera más directa. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo. Tenemos que mejorar muchas cosas, pero tenemos la voluntad de mejorarlas. Ahora, ministro, tenemos que ir cerrando. No quisiera despedir sin preguntarle sobre la preocupación que sienten algunos padres de familia sobre el pago de pensiones de colegios particulares. Algunos colegios han aplicado un pequeño descuento entre el 8, el 10 o el 15%, pero los padres de familia consideran que no es suficiente dadas las circunstancias y que este descuento debería ser mucho mayor, teniendo en cuenta que no están asistiendo los chicos a las clases presenciales. Mira, el hecho de que no están asistiendo creo que no es el punto en discusión, ¿no? Porque, como digo, para nosotros el año escolar se da de manera no presencial, ¿no? El tema es que los colegios tienen que ser suficientemente explicativos con los padres y decirles el esfuerzo que están haciendo para llevarles la parte no presencial, los costos que están vinculados a ese esfuerzo, las inversiones que probablemente algunos estén haciendo. Y si efectivamente encuentran maneras de reducir las pensiones, que las bajen, ¿no? Algunos colegios lo están haciendo, que las bajen. O sea, que no esperen que aquí haya un conflicto entre unos y otros para poder tomar la medida. Si lo pueden hacer, háganlo. Y los padres y madres
que efectivamente estén siendo exigentes como están haciendo, pero que sepan que esta es una situación que también ha golpeado a los colegios, a los profesores, que hay profesores que están trabajando enormemente, y yo puedo dar fe de eso, que están, no es como que de la noche a la mañana pasamos de lo presencial a no presencial y lo resuelven en una hora, ¿no? O sea, es el esfuerzo que están haciendo, y eso también tienen que entender los papás y las mamás. Sin duda, pero los ciudadanos piensan, de alguna manera, si bien la posición es un tema de privados, ¿no es cierto? Es un tema de privados. Tal vez lo que necesitan es algún comentario del Ejecutivo, de su ministro, diciendo algo al respecto. Tal vez eso no les queda claro a los padres de familia que decidieron poner a sus hijos en un colegio privado y que, claro, están esperando un descuento cuando ellos decidieron ponerlos. O sea, es bien difícil lo que estoy diciendo, pero... Sí, la situación es enormemente complicada para todos, ¿no? Para los papás, para los profesores, para nosotros. O sea, eso, digamos, hay que reconocerlo, ¿no? Lo que nosotros podemos decir es que como Ministerio de Educación sí tenemos la facultad de supervisión. Nosotros tenemos para la educación básica y para el tema de los institutos, normas que nos permiten supervisar si es que los colegios privados están haciendo lo que se han comprometido a hacer para esta etapa no presencial. No lo estamos haciendo ahorita porque todavía estamos en el tiempo del ajuste. O sea, recuerden que no ha pasado ni un mes de todo esto, ¿no? Entonces nosotros estamos dándole tiempo a los colegios para que discutan, para que presenten, para que planifiquen. Pero ese tiempo se va a acabar. Creo que son 7 días más que tienen para presentar los planes. Si no presentan, ahí hay una sanción. Si un colegio que no empezó, un colegio privado, porque hay colegios privados que empezaron y otros que no empezaron, no reprogramó e igual está cobrando, eso está mal, evidente está mal. ¿Se debe cobrar igual? A un colegio que empezó, si cobrar igual, si la pensión se debe mantener igual, la verdad que no lo sé. Depende de lo que el colegio esté haciendo en la etapa no presencial. Habrán algunos colegios que se han tomado esto con la seriedad que tienen y otros que no. Nosotros veremos efectivamente el compromiso técnico y académico de los colegios. Entonces, el Ministerio de Educación sí tiene la responsabilidad de supervisar y lo vamos a hacer. En las universidades está la SUNEDU también, que también ha sacado su norma de supervisión, pero no ha pasado ni un mes de este tema. Nosotros confiamos en que los papás que se comprometieron a una relación de largo plazo con los colegios y los colegios que saben que viven de los papás y las mamás y ese esfuerzo, que se puedan poner de acuerdo, que puedan hacer el esfuerzo, que no esperen que esto siga creciendo como problema, que sepan que se puede hacer educación no presencial, no solamente en el Perú, en el mundo está ocurriendo esto, y que confíen. Si había una confianza en la calidad en febrero, por la cual pagaron no solamente por los meses, sino pagaron la matrícula. Recuerden que los padres y madres pagan un monto al inicio. Esa confianza no se puede perder en 2 meses, pues. Muy bien, ministro. Muchas gracias, ministro. Martín Benavides Abanto, ministro de Educación, ha estado con nosotras esta mañana. Muchas gracias. Hacemos una pausa y volvemos con más. Gracias. Continuamos en Diálogo Abierto por TV Perú, en simultáneo por Radio Nacional 103.9. Vamos con nuestro siguiente invitado y para ello nos vamos hasta los Estados Unidos. Vamos a enlazarnos con Cristian López Vargas. Él es profesor de la Universidad de California, Santa Cruz y miembro del comité académico del App Perú en tus manos. Así es, ustedes lo pueden ver aquí, lo pueden bajar, yo ya lo tengo, ¿no es cierto? Y él nos va a explicar en qué consiste, porque ya muchos peruanos los tenemos aquí en el teléfono, ¿no es cierto? ¿Cómo estás, Cristian? Hola, Cristian. Muchas gracias, Carla. Perla, mucho gusto estar con ustedes y encantado de ayudar e informar al público peruano. Cuéntanos sobre esta novedad tecnológica, ¿de qué trata? Claro, el app en realidad es un vehículo que contiene varias herramientas. Y se van a seguir incrementando otras herramientas en las siguientes semanas. Hay un equipo de, ya como 40 personas profesionales de diferentes disciplinas que ha trabajado en lo que creemos es la herramienta principal del aplicativo, que se denomina trazado de contactos. El aplicativo ya tiene esa capacidad en la versión que ustedes han bajado precisamente,
pero la funcionalidad se va a encender en los siguientes días después de que se evalúen algunos temas relacionados, obviamente, a su usabilidad y a los beneficios y correcciones finales que se tengan que hacer para esa herramienta. Es las alertas, ¿no? Las alertas que vemos en... Sí, correctamente. Yo entiendo que el aplicativo va a tener diferentes tipos de alertas. Hay un tipo de alerta que es el que estamos trabajando y es el asociado al trazado de contactos, que tiene que ver con informarle a los ciudadanos de si es que en días recientes ellos han tenido una cercanía en tiempo prolongado suficiente tal que significa un riesgo de haber sido contagiado. Ese tipo de alerta es la asociada al trazado de contactos y esa es en la que hemos estado trabajando con un equipo grande de personas, como les comento. Cristian, tenemos una claqueta que hemos preparado respecto al trabajo que tú has hecho. Entonces es mejor presentar el trazado de contacto digital para que tú lo vayas explicando. ¿Qué te parece? Ya lo tenemos en pantalla. Cuéntanos. Claro, hay dos slides que yo pedí que pongan, no sé si es el primero o el segundo. Dice, ¿por qué el trazado de contactos digital? Ya, perfecto. Y hay uno que dice sin trazado y otro con trazado. ¿Cuál quieren que presente primero? El que dice sin trazado, me imagino. Ese, sin trazado. Perfecto, ok. Entonces, sí, les cuento brevemente qué sucede sin el trazado de contactos. Sin el trazado de contactos, perfecto, ahora yo lo veo. Sin el trazado de contactos, lo que sucede es que los encuentros con personas que han desarrollado síntomas no se registran en tal manera que pueda uno ir hacia atrás en el tiempo y ver con quién esa persona se ha encontrado y aislarlo. Entonces yo les voy a contar un ejemplo de lo que sucede cuando no tenemos este sistema de trazado de contactos en lugar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este ejemplo, la persona verde es una persona sana al inicio y la persona azul es una persona que está contagiada ya, pero aún no lo sabe, porque no ha presentado síntomas. Entonces, ese es el inicio de la situación. Ellos, como no se conocen, bueno, trasladan por la ciudad y llegan, se encuentran, digamos, en la cola de una tienda y en esa cola de una tienda están en cercanía suficiente por, digamos, 20 minutos, de modo tal que el contagio sucede. Una vez que el contagio sucede, como no se conocen, no recuerdan que han tenido ese encuentro y ese contagio, la persona azul continúa con su vida y días después desarrolla síntomas, que esa es la línea azul abajo hacia la derecha, ¿no? Desarrolla síntomas, en este caso es fiebre, va al médico, se le hace la prueba sale positivo y como esa persona se sabe que ha dado positivo, se le aísla. Entonces ahí está esa casita amarilla abajo a la derecha. El problema es en la línea verde arriba a la derecha, que esa persona, como en la mayoría de los casos que existen, en este ejemplo es asintomática, que quiere decir que no recuerda, porque nunca lo supo, que fue contagiada en la tienda, en la cola de la tienda, y continúa con su vida y esparce, tiene una capacidad multiplicativa del virus importante, y ese es el árbol de contagio que ven arriba a la derecha. Entonces, ese es justamente el ejemplo típico de lo que sucede si es que no podemos trazar a los contactos, incluso desconocidos, de una persona que ha dado positivo en el test. Ahora, si quieren, podemos pasar a la siguiente, al slide que dice con trazado, y yo les cuento ahí cómo ese sistema soluciona en parte lo tenemos ayuda, en pantalla. Ya lo tenemos en pantalla. ¿Cómo funciona en este caso? Ok. Con trazado de contactos vamos a denotar o representar el sistema con este borde rojo y con el trazado de contactos el mismo ejemplo, una persona verde sana y una persona azul que ya ha sido contagiada pero que aún no lo sabe. Igual llegan, se encuentran en la tienda, hay un contagio ahí, pero aquí sucede el primer punto distinto con el funcionamiento del sistema, que esa cercanía en la tienda, en la cola de la tienda, se registra gracias a la tecnología de Bluetooth y de GPS que está utilizada por el aplicativo y de forma, digamos, respetando la privacidad y la seguridad de sus datos, esa cercanía se registra en una base de datos, que se sube, digamos, que alimenta
el sistema, como les mencionaba, que está denotado por este símbolo con borde rojo. Entonces, ahora, a diferencia de antes, ahora se sabe que han estado cerca. Pero, obviamente, a este punto del tiempo no sabemos que estas dos personas han estado en un contagio porque la persona azul aún no ha desarrollado síntomas. Entonces, si continuamos con el mismo ejemplo, la persona azul continúa con su vida, desarrolla los síntomas, hace test, sale positivo, y ahí sucede la segunda cosa con la cual este sistema se hace útil, que es que cuando una persona da positivo, con esa información que ha salido positivo, el sistema se alimenta y recorre sus pasos hacia atrás. Es decir, por ejemplo, imagínense que yo soy la persona azul que ha dado positivo, el sistema recibe esa información y el sistema va hacia atrás en mis pasos, porque esos son los que se han registrado gracias al aplicativo, y encuentra muchos encuentros, encuentra muchas cercanías con personas con las que yo les he podido contagiar en días anteriores en el periodo infeccioso correspondiente. Cristian, entonces, te escucho. Habría que bajarse paso número 1, bajarse la aplicación. Correcto. Paso número 2, activar el GPS, ¿no? Del teléfono. Y el Bluetooth. Y el Bluetooth, para identificar lugares cercanos a la ubicación de cada uno, lugares cercanos donde se puede haber infectado. O pueden haber infectados. Paso 3, si el sistema calcula esta probabilidad de contagio y es alta, lo que va a suceder es que vamos a recibir una alerta en nuestros teléfonos. Correctamente, sí. Esa funcionalidad no se ha encendido, pero se va a encender pronto. Hay un equipo de matemáticos, probabilistas y científicos de datos que están refinando ese algoritmo, pero correcto, van a recibir una alerta solamente en los casos que la probabilidad sea muy alta. O sea, si yo estoy en el mercado haciendo mis compras de la semana y hay una persona que tiene COVID, ¿es probable que me llegue una alerta al teléfono? ¿A eso caminamos? No es en tiempo real. No es en tiempo real. No es en tiempo real porque no debería ser. De hecho, estadísticamente no es confiable intentar hacer algo en tiempo real en ese sentido. Justamente es hacia atrás. Es porque la mayoría, sobre todo en la parte de la curva en que estamos, la mayoría de infectados no se conocen. Es decir, son personas que están todavía antes de haber desarrollado síntomas o son asintomáticos en el otro caso. Entonces, en tiempo real, la confiabilidad estadística no es posible, pero hacia atrás sí es mucho más posible. Es decir, si tú vas al mercado y te has contagiado en el mercado, probablemente uno de los que te ha contagiado o la persona que te ha contagiado, ojalá, sea asintomático y 5 días después, cuando esa persona se sube al sistema con positivo, se recalcula tu probabilidad, tu cercanía, se encuentra, digamos, se identifica tu encuentro, tu cercanía con esa persona 5 días atrás en el mercado, y ahí, si es que ha sido suficientemente prolongado, suficientemente cerca, te va a llegar una alerta que puede tener, obviamente, diferentes instrucciones, desde, por favor, aíslate, o haz el triaje, o, en el caso extremo, obviamente, se sugiere que se haga la prueba, ¿no? Obviamente acá hay un tema de coordinación y de integración con el sistema de salud que es importante y es un tema muy serio que PSM, quien lidera esto, está llevando. Cristian, ahora, el tema de las alertas es muy importante y todo el mundo está esperando porque de alguna manera te va a ayudar a rastrear y saber si es que tú podrías haber sido contagiado. Ahora, el tema del mapa... digamos, el mapa no es fehaciente, es una referencia, ¿no es cierto?, que te da dónde podría estar alguien que está contagiado o que ha pasado el triaje y es sospechoso, porque creo que la gente se está asustando un poco cuando abre el mapa y ve una serie de puntos. ¿Puedes explicarlo bien, por favor? Porque la gente se asusta mucho al ver el mapa. Claro. Sí, no, es comprensible. Como yo te comento, el app es un vehículo en un sentido de varias herramientas. La que te he comentado hasta este punto es la del trazado, que se está encendiendo, o sea, se está activando, digamos, en pocos días. La del mapa es una herramienta que ya ha sido como implementada, como tú mencionas, y sí es importante
contarle a la población que ese mapa es referencial, es sobre la concentración de personas que tienen síntomas consistentes con el COVID-19. Es decir, no es un mapa de infectados. Y lo que yo entiendo, porque hay un equipo también trabajando en eso, lo que yo entiendo es que ese mapa se va a refinar o cambiar de tal forma que no genere, digamos, que sea más preciso y que no genere, miedo innecesario en la población. ¿Se va a sincerar la información? Es decir, ¿el tema de la privacidad se va a dejar de lado? No. Okay. El Perú tiene normas, tiene leyes muy claras sobre protección de la privacidad de las personas y en ningún caso, yo entiendo, se va a poner con precisión perfecta la locación de los infectados, pero tampoco de los sospechosos o de los que tienen síntomas, claro, porque simplemente la ley no lo permite. Y además, aunque lo permitiese, que no es el caso, no es tampoco no es una práctica adecuada de política revelar esa información. No ayuda a nadie revelar la información de dónde están esas personas. Y creo Entonces, que no va a ser así. Creo que no es la naturaleza tampoco del app que has creado, ¿no es cierto? La idea es saber qué tan expuestos podemos estar, pero no conocer quiénes son, porque si no se desvirtúa un poco la intención. Muchas gracias, Cristian López Vargas, desde los Estados Unidos, profesor de la Universidad de California, Santa Cruz y miembro del Comité Académico de la Perú en tus manos. Nos vemos, muchísimas gracias, estaremos en contacto entonces. Tenemos más información, Perla, tenemos información en vivo porque parece ser que hay más ciudadanos que quieren volver a sus lugares de origen, no están esperando las respuestas de sus regiones y eso también, ojo, regiones, pónganse las pilas con el empadronamiento, ¿no es cierto? Ya hay un decreto supremo. Nos vamos a Santa Anita. Franco Mesa nos informa en vivo. Compañeras, muy buenos días. Avenida Ferrocarril en el distrito de Santa Anita. En la mañana, 350 personas esperaban en la intersección de la carretera Ramiro Prialé y la vía de evitamiento para ver la posibilidad de llegar a regiones de la selva, sobre todo a San Martín, pero también había un grupo que quería llegar a Ucayali y otros también a Loreto. 350 personas aguardaban ahí. Sin embargo, un grupo de personas han decidido abandonar ese lugar y venir caminando por esta avenida en Santa Anita para ver la posibilidad de continuar avanzando y poder llegar lo más cerca posible a sus destinos. Eran 250 personas las que querían llegar a San Martín, según la policía, y otras 100 las que querían llegar a Ucayali y Loreto. Pues bien, ahora se han dividido. Aproximadamente aquí debe haber unas 150 personas que van caminando, según he escuchado, hacia el óvalo de Santa Anita para luego poder retomar el rumbo hacia la carretera central. La policía motorizada los está escoltando, algunos agentes están acompañando a este grupo y en algún momento deberán también cerrar el paso, porque según la policía no puede haber desplazamientos de este tipo por la ciudad. Esa es la información, compañeras, desde Santa Anita. Regreso con ustedes. Muy bien, Franco, muchísimas gracias por esta información. Bueno, regiones, pónganse las pilas para traer a sus ciudadanos de vuelta a sus paisanos sin mayor riesgo. Hemos llegado al final. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Diálogo Abierto, en simultáneo siempre por Radio Nacional 103.9. Que tengan ustedes un buen fin de semana y quédense en casa. Nos vemos.